En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. También en el versículo 7 de Romanos capítulo 8 encontramos otra razón, y es porque no se sujetan a la ley de Dios. Este es el contraste específico que el apóstol Pablo enfoca entre los designios naturales de la mente humana y los designios de Dios. Su modo de vivir es totalmente contrario a lo que Dios requiere en su ley. Aquí está hablando no de los pensamientos ya, sino de la vida, de la práctica, de la conducta de la persona. Esta persona no se sujeta a la ley de Dios, porque su vida, su práctica, su conducta está fundamentada en sus designios, en sus pensamientos naturales. Y como estos son una enemistad contra Dios, la conducta también de la persona no estará sujeta a la ley de Dios. Al contrario de estar de acuerdo con lo que Dios requiere, se rebela contra los requisitos divinos y rehúsa sujetarse. Pero no solamente rehúsa sujetarse, el versículo 7 dice más, porque no pueden sujetarse a la ley de Dios. Es como tratar de mezclar el agua con el aceite. Se repelan por su propia naturaleza. El no sujetarse a la ley de Dios en la vida cotidiana no se debe solamente a la falta de voluntad, no se debe solamente a la falta de entendimiento en aquellos que son de la carne, sino también la falta de capacidad. Sencillamente no pueden. Aquí vemos unidos los tres aspectos de ser de la carne que hemos estado estudiando en contraste con ser del Espíritu. La carne incluye el entendimiento o pensamiento natural del ser humano, la voluntad o los deseos naturales del ser humano, y la capacidad o debilidad, debo decir, natural del ser humano. Y hemos llegado a entender que tanto los pensamientos como la voluntad de sujetarse, como también la capacidad de sujetarse, no está de acuerdo, no concuerda con lo que el hombre necesita hacer para estar sujeto y cumpliendo la justicia de la ley de Dios. Sus pensamientos son enemistad contra esta ley. Su voluntad se rebela contra esta ley, no se sujeta. Su vida, su capacidad es débil y no puede sujetarse a esta ley. Por tanto, no puede cumplir con la justicia de Dios revelada en la ley. El hombre natural, el hombre que depende de la carne, el hombre que anda conforme a la carne. Como estudiamos en el capítulo 7 y el versículo 18 declara el mismo apóstol Pablo, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Aunque decida que deseo hacer lo que Dios dice, no lo puedo hacer por mí mismo. No tengo la capacidad. Encontramos lo mismo en Gálatas capítulo 5 y el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. No puede, porque su voluntad carnal, natural, no está de acuerdo, está en contraste, en pleito con la voluntad del Espíritu Santo de Dios. Y todo esto, si lo comparamos o lo ponemos en contraste con lo que encontramos en Romanos capítulo 8 y el versículo 13, notará la diferencia. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Esto es lo que estamos estudiando, que el ocuparse de la carne es muerte.
Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. No por la carne, sino por el Espíritu se nos hace posible hacer morir las obras de la carne y cumplir con la justicia de Dios. Y esto lo estaremos estudiando más cuando consideramos por qué los que son del Espíritu sí cumplen la justicia de Dios. Pero por ahora, lo que estamos viendo es que los que son de la carne carecen de la fuerza espiritual y moral en sí mismos para sujetarse a la ley de Dios. Si no, ¿cómo explicar que todos los hombres, y hombres buenos, Moisés, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, hombres fieles de Dios, pero no pudieron sujetarse perfectamente, completamente a la ley de Dios por su propia fuerza espiritual, por su propia fuerza moral? No pudieron hacerlo. Por tanto, dice como si fuera un resumen en el versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, debido a que actúan de acuerdo a su propio modo de pensar, no lo agradan. Debido a que dependen de su propia capacidad para vivir bien, no tienen el poder para agradar a Dios. Ser de la carne, entonces, significa confiar en y seguir las inclinaciones naturales de nuestra humanidad. Esto es lo que significa. Y la carne incluye nuestros propios pensamientos naturales, nuestra propia voluntad egoísta y nuestra propia capacidad humana. El contraste aquí es semejante al que encontramos en 1 Corintios 2, 14 y 15 entre el hombre natural y el hombre espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Los que son de la carne confían en y siguen las inclinaciones naturales de su propia humanidad. Pero ¿qué de los que son del Espíritu? En estos mismos versículos, en cada versículo casi hay un contraste entre los que son de la carne y los que son del Espíritu. Y lo que aprendemos en los versículos 5 al 13 es que los que son del Espíritu cumplen la justicia de la ley. Los que son de la carne no la cumplen, no pueden. Pero los que son del Espíritu sí la cumplen. ¿Por qué? La primera razón está en el versículo 5, y es que piensan en las cosas del Espíritu. Ahora, las cosas del Espíritu son, primero, sus instrucciones que nos guían, según el versículo 14 de Romanos capítulo 8, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y como dice Pablo en 1 Corintios 2, del 12 al 14, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Así que en contraste con nuestros propios pensamientos naturales, las cosas del Espíritu son las instrucciones que Él nos da, con las cuales Él nos guía. Las cosas del Espíritu también incluye sus deseos, sus intenciones.
En los versículos 26 y 27 de Romanos capítulo 8 también habla de los deseos, o sea, de la intención, de la voluntad del Espíritu Santo, en contraste con nuestra propia voluntad egoísta. Las cosas del Espíritu también incluye el fruto del Espíritu. Hablamos de las obras de la carne, también hay un contraste con el fruto del Espíritu. En Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, que presenta una lista de fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Este es el fruto en la vida de la persona que rinde el Espíritu. Las cosas del Espíritu también incluye su capacidad divina. Es por el Espíritu que hacemos morir las obras de la carne. La capacidad del Espíritu en contraste con nuestra propia capacidad o debilidad humana. De modo que pensar en las cosas del Espíritu y pensar según el Espíritu se manifiesta en lo mismo que notamos en cuanto a pensar en la carne. Se manifiesta en las cosas a las cuales dedicamos nuestro tiempo. Se manifiesta cuando nosotros dedicamos nuestro tiempo a asuntos espirituales, a asuntos de buenas obras, a asuntos que benefician a las demás personas, a asuntos que están de acuerdo con la voluntad de Dios, que hacen promover la obra de Dios en este mundo. Pensar según el Espíritu se manifiesta en las cosas que practicamos en la vida cotidiana, en las cosas que nos emocionan, en las cosas que nos motivan o que son la pasión de nuestras vidas, en las cosas a las cuales nos entregamos, en las cosas que absorben nuestra energía. Es decir, pensar según el Espíritu se manifiesta en cada paso que damos, en cada palabra que hablamos. Se manifiesta si estamos de veras pensando en las cosas del Espíritu o si estamos pensando en las cosas de la carne. Así que la primera razón por que los que son del Espíritu resultan cumpliendo la justicia de la ley es porque meditan en las cosas del Espíritu. Piensen en estas cosas y esto se manifiesta en su vida. Y es también porque el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Dos frutos positivos de dedicar su mente y su vida a la voluntad del Espíritu Santo en vez de su propia voluntad egoísta son vida y paz. Una bendición que tenemos ahora y una bendición que tendremos eternamente. También cumplen la justicia de la ley porque viven según el Espíritu. Según los versículos 9 al 13. Leamos del Romanos capítulo 8, versículos 9 al 13. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Así que los que son del Espíritu cumplen la justicia de la ley porque viven según el Espíritu, porque el Espíritu Santo de Dios mora en ellos, y por el Espíritu que mora en ellos hacen morir las obras de la carne. De modo que ser del Espíritu significa confiar en y seguir las inclinaciones del Espíritu Santo. Así como
Ser de la carne significa confiar en y seguir las inclinaciones naturales del ser humano. Ser del Espíritu significa confiar en y seguir las inclinaciones del Espíritu Santo. En esta comparación entre carne y espíritu, el Espíritu incluye sus pensamientos divinos, que conocemos en la Biblia, su voluntad divina, que Él nos revela también en la palabra de Dios, y su capacidad divina con la cual obra en nosotros, para que nosotros vivamos conforme a la voluntad de Dios. Note, la intención, la voluntad del Espíritu es siempre conforme a la voluntad de Dios, según Romanos 8 y el versículo 27. En los versículos 9 al 13 que acabamos de leer, se introduce el concepto que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Vimos que el pecado todavía mora en la carne, pero los que son de Dios, los que son del Espíritu, que andan conforme al Espíritu Santo de Dios, necesitan que el Espíritu de Dios more en ellos para poder vivir conforme al Espíritu Santo. Y esto es la bendición que nosotros recibimos, que Dios nos da cuando nosotros somos bautizados en Cristo Jesús. Recibimos esta maravillosa bendición. Dice el versículo 9, que si el Espíritu de Dios mora en nosotros, podemos vivir según el Espíritu. Podemos vivir conforme a la voluntad del Espíritu y como consecuencia agradar a Dios. Podemos vivir mediante el poder del Espíritu y como consecuencia podemos agradar a Dios. Esto en contraste con los que viven según la carne y no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne y no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden hacerlo. Los que viven según el Espíritu sí pueden sujetarse a la voluntad de Dios y sí lo hacen mediante el poder del Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios mora en nosotros, dice en el versículo 9, somos de Cristo. Y el hecho es que el Espíritu Santo mora en todos aquellos que pertenecen a Cristo. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 6, versículos 19 y 20, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, y este precio sabemos que es la muerte, la sangre de Cristo Jesús. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Una persona que no tiene el Espíritu de Cristo sencillamente no pertenece a Cristo, porque Dios así sella o autentica a todos sus hijos. Cuando uno cree en Cristo, se arrepiente de sus pecados y se bautiza en agua para perdón de los pecados, recibe el don del Espíritu Santo. Hay muchos versículos que enseñan esta verdad. En Hechos capítulo 2, la Biblia enseña, Hechos capítulo 2, cuando el apóstol Pedro ha predicado el Evangelio por primera vez en el día de Pentecostés, y las personas que escucharon preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos? La respuesta del apóstol Pedro en Hechos capítulo 2 y el versículo 38 dice claramente, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Este es el mandamiento que les da a estos creyentes, estas personas que están diciendo, bueno, ya que nos ha convencido que hemos crucificado al Señor y Cristo, ¿qué debemos nosotros hacer? La respuesta, arrepiéntese
y bautícese para perdón de pecados. Y cuando hacen esto, luego les da una promesa, y la promesa es, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando personas creyentes se arrepienten y se bautizan, Dios les da este don. El don es el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 5 y el versículo 32, la Biblia dice, y nosotros somos testigos, Pedro y Juan, somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El texto dice que a las personas que obedecen a Dios, Dios les ha dado el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. La obediencia se manifiesta en el arrepentimiento y el bautismo en agua, inmersión para perdón de pecados. En Efesios capítulo 1, en los versículos 13 y 14, hablando a los cristianos en Éfeso, les recuerda de la bendición que recibieron cuando llegaron a ser creyentes en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, lo mismo que escucharon aquellas personas en el día de Pentecostés, el evangelio de salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Cuando personas oyen y creen el Evangelio de Cristo, y como hemos estudiado, esta fe incluye la obediencia de arrepentimiento y bautismo para perdón de pecados, son sellados con el Espíritu Santo. Dios los sella, los autentica como hijos suyos. Esto es lo mismo que Cristo había prometido en Juan capítulo 14, versículos 16 al 17, cuando Él está hablando con sus apóstoles, sus discípulos en el aposento alto, y les dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ellos ya tenían el Espíritu de verdad con ellos, los acompañaba, pero ahora iba a estar en ellos. Y esto es lo que sucede a partir del día de Pentecostés. El mundo no lo recibe. Esta es la distinción entre la persona que pertenece al mundo y la persona que pertenece a Dios. Aquella persona que pertenece a Dios o a Cristo tiene el Espíritu Santo adentro. Lo mismo en Juan capítulo 7, versículos 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu, que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Todos estos versículos y otros que pudiéramos citar nos señalan que la persona que pertenece a Dios, que pertenece a Cristo, es sellado en el momento de su obediencia a Cristo con el Espíritu de Cristo Jesús, con el Espíritu Santo de Dios. Esto significa que dejar de vivir según la carne entonces es posible para todo cristiano legítimo. Note nuevamente el texto que estamos estudiando en Romanos capítulo 8, porque ahí es donde en realidad estamos estudiando Romanos capítulo 8 y el versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Él les está diciendo, ¿no recuerdan ustedes que tienen el Espíritu de Dios morando en ustedes? ¿No viven según este Espíritu?
Ustedes no viven según la carne, ustedes viven según el Espíritu que está en ustedes, morando en su interior, a menos que no lo tengan. Y si no lo tienen, pues claramente no es de Cristo. Así que el cristiano legítimo puede dejar de vivir según la carne, no por su propia capacidad, sino con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. De hecho, el dejar de practicar el pecado es una de las evidencias de ser cristiano legítimo, es decir, de ser de Cristo. Hablando acerca de las señales, de las evidencias de que uno es en realidad de Dios, que es hijo de Dios. En 1 Juan capítulo 3, comenzando en el versículo 6, el apóstol Juan escribe: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Como veremos, está hablando de practicar el pecado, no está diciendo que nunca cometamos ningún pecado. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Aquí está identificando claramente a aquellos que son de Dios y a aquellos que no son. Y una de las pruebas es la vida de santidad, la vida de espiritualidad en vez de carnalidad que vive la persona. Dejar de practicar el pecado es una de las evidencias de ser cristiano legítimo. Ser dirigido en su vida por el Espíritu Santo, en vez de vivir según la carne, en vez de ser dirigido en su vida por la carne, es una de las evidencias de ser de Cristo, de ser cristiano legítimo. Y es el resultado de tener al Espíritu en uno mismo. Es consecuencia directa. Somos de Cristo. Podemos vivir según el Espíritu, porque Él mora en nosotros. No tenemos que vivir según los deseos de la carne. No tenemos que vivir según la voluntad de la carne. No tenemos que vivir conforme a la fuerza o la debilidad de la carne. Podemos vivir ahora según los deseos del Espíritu, según los pensamientos del Espíritu, según la fuerza, el poder del Espíritu, porque Él está en nosotros. Además, en el versículo 10 de Romanos capítulo 8, también encontramos nosotros otra consecuencia, otro punto importante acerca de la consecuencia de tener al Espíritu de Dios en uno y Cristo en uno. El texto dice, Romanos 8, 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. El Espíritu vive. Debemos entender que el espíritu del pecador no vive. La Biblia dice claramente en Efesios 2:1 y luego nuevamente en el versículo 5 también, que estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Sí, hay personas que tienen vida física, pero no tienen vida espiritual. Su espíritu no vive. Su espíritu está muerto por causa del pecado, separado de la fuente de vida espiritual, separado de Dios por causa del pecado. El espíritu, no obstante, de aquella persona que está en Cristo y en quien está Cristo, el espíritu de esta persona vive, tiene vida eterna. Para que el espíritu de uno tenga vida, es necesario estar en
Jesucristo. Romanos 6, versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si estamos en Cristo, hemos muerto al pecado, ya estamos separados del pecado y unidos a la fuente de vida, Dios mismo, vivos. Estamos para Dios.